Insurrecto. Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Ya regresamos de vacaciones, no sé si merecidas, pero sí muy necesarias. Así que tanto yo me doy la bienvenida como les doy la bienvenida a ustedes a Insurrecto. Eso, episodio número 22 ya, ¿eh? ¿Sí es 22? Ya el 22. ¿Seguro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Yo ya no me acuerdo qué Sí, número vamos. es el 22. No, pues es que ustedes sí. No pierde la cabeza porque la tiene pegada, proctólogo. ¿Cuál cabeza? Pero bueno, ya hemos regresado. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial que desde. Es más, Es el personaje más nombrado en este podcast más desde que iniciamos. mencionado. Es el que tiene más citas textuales. En este podcast, un personaje que respetamos y le tenemos mucha estima, mucho cariño, por supuesto. Ya lo estaba viendo usted en pantalla. El queridísimo y señor obispo de la 4T en Zacatecas. De la iglesia 4T. De la iglesia de la 4T. Luis Medina Lizalde con nosotros, el oso. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Apláudete, osito! ¿Eh? En tu programa son grabadas las risas y los aplausos. Aquí son en vivo. ¿Cómo estás, osito? Bienvenido. Muy bien, te sale muy bien la imitación de Titino. ¿Cómo le habías puesto al proctólogo? Que le habías puesto también un apodo al proctólogo. Chiricuto. Chiricuto. Un afamado sargento. Un afamado sargento. No es por presumir, ¿verdad? Estás como Andrés Manuel. Pero yo le puse chiricuto al proctólogo. Bueno, pues vamos a conversar de muchas cosas. Por supuesto, vamos a platicar de cómo ve Luis el panorama de las corcholatas a nivel nacional en Zacatecas. Esa, pues no sé si llamarlo de alguna manera elegante o propositiva para algunos sectores, a Xóchitl Gálvez como la tapada de la oposición. Porque yo sí lo considero como una simulación, este método electivo del Frente Amplio de México, que lo incluyen el PRI, el PAN y el PRD, que hay 13 supuestos semifinalistas. 12, se acaba de retirar Cuadri. Bueno, pero es que además por estricta legalidad no podría haber participado. Es un personaje sancionado por violencia política de género y subido además al padrón al respecto. Pero bueno, vamos a platicar de esto, de muchas cosas al estilo de Insurrecto. Así que pues comencemos, osito. ¿Te parece? Claro. ¿Sí? ¿Cuántas horas pasas en el Acrópolis al día? Pues todo depende. ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? ¿De qué? ¿Cuánta grilla hay? Sí. Esa es mi oficina cuando no tengo oficina. Oye, Es que la atiendo muy cuando estabas disciplinadamente. de diputado local, ¿no asistías tanto al Acrópolis? No, cuando tengo yo responsabilidades, pues no puedo. No puedo acudir con cuando no tengo oficina. Ya. Pues todas las citas, todos los encuentros Los son haces en un ahí. café. Ya. Tengo años sin hacerlo en cantina, ¿verdad? Ah, qué bueno. Sería otro espacio idóneo, ¿verdad? Mira. Para hacer. Y además pues, es un hábito muy desde la adolescencia. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, nos platicó aquí Lucy Medina, tu hija, cuando vino. Y me decía, mi papá me llevaba, yo chiquitita a la Acrópolis, y mi papá echando grilla, yo ahí comiéndome una nieve. Las tres pasaron por ahí. Por eso por ahí. Desde la niñez. Oye, ¿y te llevaron a Claudia Sheinbaum a la Acrópolis? Si no te ve. Sí. Ella Yo quiero ver a los, entonces tengo que ir a la Acrópolis. quería verme allí. ¡Eso! ¡Eso, ¿Qué hubo? Ese nivel de atención ya. Sí, todos ahí tratando de tomarse la foto. Y el oso, mira, sentado, esperando a que llegara la corcholata favorita. ¿Tú cómo ves eso? ¿Es No, la pues, corcholata favorita? Sí. Evidentemente que Claudia Sheinbaum sí refleja mi modo de pensar, mis valores, y me identifico profundamente con su opción. Ya. Sí.
Pero es la corcholata favorita del presidente. Coincidimos en ese sentido, quizá pues el presidente y yo. Me honra en coincidir. ¿Qué datos tienes? ¿Qué datos tienes, A ver, revise el celular. Dice Andrés Manuel, ya dio línea. ¿Cómo ves a los demás corcholatas, Oso? Adán. Son buenos, o sea, mira, lo que sea de cada Adán quien, es también de esa ala más. de los cuatro, los cuatro que son de Morena tienen experiencia de gobierno. Claro. Claudia y Marcelo gobernando nada menos que la Ciudad Sí. de México. Adán, el estado de Tabasco. Ricardo, el estado de Zacatecas, y además su experiencia en la delegación Cuauhtémoc. Y como parlamentario también. Sí, entonces tienen en ese sentido un entrenamiento muy importante para lo ejecutivo, para la administración. Ya. Están probados en eso. Entonces creo que es un plus importante. También lo tiene el del Partido Verde Ecologista. Así es, exgobernador de Chiapas. A excepción de Noroña. Noroña no ha gobernado nada. No, Noroña es el único que solo ha tenido experiencia parlamentaria. Así es. Por cierto, muy exitosa, ¿verdad? Claro. Entonces creo que son gente que es una riqueza de opciones muy interesantes. ¿Cuáles son los elementos en los que tú encuentras esas coincidencias con Claudio Sheinbaum? Bueno, básicamente una historia de compromiso con las causas sociales. Es decir, eso hace muy diferente a un político que solo ha participado en procesos que lo van a conducir a un cargo, Ya. como carrera personal. En cambio, Claudia viene de una historia de compromiso desde que era menor de edad. Sí. Y yo me siento profundamente identificado con ella por esa circunstancia y por la permanencia. Por la permanencia en la visión del mundo que hizo suya desde la adolescencia. O sea, no hace una política que esté brincando coyunturalmente Así es. o por procesos selectivos de partido Exactamente. político o esa ansiedad por obtener un cargo público. Como La gente muchos otros actualiza gobernadores. su visión, renueva, rectifica, pule, pero se mantiene en un conjunto de valores que le dan identidad. Creo que en ese sentido somos muchos los que nos identificamos con Claudia. Si la gente que tiene esa biografía, yo la tengo. Yo me definí por la izquierda antes de cumplir los 18 años y he permanecido en esa definición. Y creo que Claudia encarna preocupación social, compromiso social y por otro lado un elemento que en mi caso también es de afinidad, las luchas universitarias. Ya. Sí, pues claro. Claro. Las luchas por hacer de la universidad un instrumento al servicio del pueblo. Es una lucha que ella dio en la UNAM, que yo di en la UAS. Entonces hay muchos elementos de coincidencia. Hay, desde la oposición, están encaminando, proyectando mucho a Xochitl Gálvez. Hay infinidad ya, esos momentums en los que se van posicionando algunos personajes políticos de la oposición. Le tocó a Lili Telles, que en su momento estuvo en la palestra de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales en ese país. Y ahora es el momento de Xochitl Gálvez. Y mercadotécnicamente la quieren presentar como alguien emanado de un origen humilde, popular, pero hay también inconsistencias discursivas. Su propia familia ha desmentido muchas de las posiciones discursivas de la propia presidencial, de la propia aspirante. Pero además ha tenido una trayectoria enraizada en la derecha en este país con Vicente Fox. ¿Cómo ves esa posición? Porque yo además veo en las mañaneras desde hace una semana prácticamente al presidente de la República criticando la posición del proceder de la propia panista. ¿Tú cómo ves esa situación, Luis? Mira, yo creo que se trata de una designación que no tiene el propósito de ganar la presidencia de la República, porque es una meta que no es realista. Ya. Y sus impulsores lo saben. Ellos están buscando a alguien que les jale votos
para que nosotros no alcancemos la meta de la mayoría En los calificada en parlamentos. el Congreso de la Unión. Ajá. Esa es la razón. Pero ellos saben que no tienen ninguna posibilidad de competir por la presidencia. Por otro lado, la designación revela que quien se impuso, fue el Claudio X sobre las burocracias partidistas. Claro. Porque ella no está en el PAN y tiene una incompatibilidad ideológica básica con la base del PAN. Su definición a favor del aborto, del matrimonio igualitario, del movimiento lésbico gay, del consumo de drogas, que la hace muy opuesta a lo que piensa el panista promedio. Es una panista liberal, podríamos denominarlo No, así. es una panista de la Ciudad de México. Ya. El conservador de la Ciudad de México pues tiene una singularidad en su conservadurismo. Claro. Probablemente vea el aborto. Sí, un abanico un poquito más abierto, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que es muy advertible que no está volcado el panismo en la candidatura de Xóchitl Gálvez. Claudio X Xóchitl Gálvez, ¿no? Fíjate que hasta ahí hay una coincidencia, yo creo que simbólica, mercadotécnica. Y la estrategia, que es evidente estrategia de un despacho consultor, es impulsar a una fifí disfrazada de chaira, para hablar los términos convencionales. Sí. Ellos están tratando de jalar una base social López Obradorista con la biografía falsa de Xóchitl Gálvez, ¿no? Romantizada, Claro. el origen humilde, etcétera, etcétera. Y por otro lado, con la definición a favor de los programas sociales, contradiciendo lo que ella misma había dicho a ese respecto, cuando decía que esos solamente deberían ser temporales. Y a eso abona también la declaración que salió antier en el Universal de Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, comisionado para hacer el plan de gobierno del frente opositor, que dijo que se conservarían los programas sociales. ¿Y dónde estaba Gurría? ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿Quién sí. fue Gurría? Sí, Gurría es el que encabezó la operación a favor del Fobaproa. Inclusive Ángel Gurría fue el que trató de convencer personalmente a Andrés Manuel de que votara el PRD en ese momento a favor del Fobaproa. Y es un tipo además con una historia de corrupción muy singular. Él a los 43 años le otorgaron la jubilación sin los años requeridos por la ley. Estaba jubilado por luego este saco. a la OCDE. Sí, sí. Con eso el mensaje es contundente, es el retorno. La propuesta del frente opositor es que el regreso al pasado, no una alternativa de futuro, sino el regreso al pasado. Entonces creo que es una designación fallida desde mi punto de vista para los intereses de ellos, que les está dividiendo al frente. Ya. Inclusive ya alcanzó hasta el Movimiento Ciudadano. Sí, para allá iba precisamente. El Movimiento Ciudadano en los últimos días está viviendo una crisis, yo creo que lejos de ser sistémica, pero sí es muy representativa. El hecho de que el gobernador de Jalisco esté condicionando y se haya bajado precisamente de la intención de ser el candidato presidencial de MC, pero al mismo tiempo casi poniendo la mano sobre la mesa para que el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano no designe ninguna candidatura en Jalisco. O sea, Jalisco es mío. Yo soy el cacique de Jalisco. Prácticamente ese es el mensaje entre líneas, ¿no? Yo soy Jalisco. Yo soy Jalisco. Yo soy Jalisco. Y Samuel García, el gobernador de Nuevo León, tiene un mensaje definitorio en relación a cómo se está manejando o se ha encaminado a un movimiento ciudadano en los últimos años. La tercera vía, una opción diferente, sin alianza, sin la política de alianzas, que al final de cuentas les ha resultado.
han obtenido las gubernaturas de todos los estados más poderosos del país, por lo menos en términos económicos y evidentemente poblacionales. Pero Dante Delgado, el dueño de MC, hay que decirlo de manera muy clara, ahora deja abierta otra vez la puerta, la posibilidad de análisis para integrarse al Frente Amplio. ¿Cómo ves tú esta situación, Luis? ¿MC realmente debería de entrar o subirse a esta alianza que muchos han denominado coloquialmente como un Titanic? Mira, yo creo que es irrelevante para el conjunto del proceso lo que decida el Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene que asegurar su registro. El porcentaje de votación nunca ha alcanzado ni siquiera el del Verde Ecologista. Uh-huh. Entonces creo que se sume o no se sume. Pero en el escenario precisamente de las mayorías en la Cámara Alta y en la Cámara Baja puede ser un factor que derima precisamente la intención de Morena de obtener esa mayoría. A mí me parece que van a competir proyectos más que partidos. Ya. Y en ese sentido, la agudeza de Dante consiste en que sí lo sabe y que no quiere disolver su identidad asumiendo uno de los dos proyectos. Claro. Porque eso es confesar que no encarna un proyecto propio. Pero además tienen, hace que un mes, proctólogo, lanzaron la campaña de Con el PRI a la esquina. Uh-huh. Entonces, ¿cómo matizar esa situación? No lo van a poder hacer porque exacto, el peso de los factores regionales en el Movimiento Ciudadano es más determinante que en cualquier otro partido. Uh-huh. Y hay dos pilares de Movimiento Ciudadano que son Nuevo León y Jalisco. Así es. Pierde y va a perder uno de los dos. ¿Sí? Ya. No va a poder marchar en el mismo sentido el Movimiento Ciudadano de Jalisco que el de Nuevo León. Sí. Entonces creo que está en una situación que difícilmente va a resolver de manera positiva. Creo que las cosas se van a la designación de un candidato propio. Creo que lo van a hacer. Para que y entre ellos está la posibilidad de Jorge Álvarez Maínez, lo puso ahí entre los 4 o 5 corcholatas naranjas. Zacatecas, por primera vez, ahorita tenemos 3 presidenciales. Sí. Monreal, Jaime Enríquez Félix. Bueno, están haciendo Jorge historia. Álvarez Maínez. Es una situación inédita. A mí me dijeron que viniera nada más porque se iba a echar un chiste el oso, ya. Está muy bueno. Oye, y Jaime Enríquez, yo recuerdo que se fue a registrar en el 2020, en diciembre del 2020. Yo andaba allá en la Ciudad de México, ¿te acuerdas que allá nos topamos? Tú andabas haciendo equipo ahí político con Narro y con Ulises Mejía. Y llegó Jaime Enríquez así, solo y su soledad con su carpetita, se registró para condenita gobernador por Morena, ¿no? Y ahora en los 13 finalistas del Frente Amplio, qué cosas, Dios mío, con ese país. Oye, Luis, ¿cómo ves el movimiento aquí en Zacatecas? Claudia fue un evento representativo que creo que superó con creces el de Adán Augusto. De Adán Augusto fue una organización terrible. Desde la elección de la hora, del lugar, la pronunciación, la enunciación del discurso. Los de Ricardo han tenido ese sentido un poco más cupular o copular, como quiera entenderse, ¿verdad? Que en este caso casi es lo mismo. Adiós. Y Manuel Velasco, bueno, pues le hicieron su buen eventito. ¿No? No estuvo mal. 3,000 personitas ahí en la Miguel Ausa. Oye, superó a Adán Augusto. Marcelo está inexistente en Zacatecas. Yo incluso hasta dudo que vaya a venir, Y Noroña, quién sabe dónde anda Noroña. Se ve perdido en las redes. Algo
curioso en su persona cuando es un político propositivo, explosivo, estridente, que siempre está presente en las redes sociales. ¿Cómo ves tú el panorama en Zacatecas? ¿Quién va por ahí? A ver si tú nos cuentas por ahí un chisme de quién va por arriba en las preferencias, quién va abajo. Mira, la encuesta que tenemos, si es de la empresa que fundó María de las Heras, le da 11.9 de delantera a Claudia Sheinbaum. Aquí en el estado de Zacatecas. Contra Ricardo, ¿cuántos? ¿8, 9 puntos? Quedando en segundo lugar en empate técnico, Ricardo, con 3 décimas adelante de Marcelo Ebrard. En cuarto lugar, Adán. ¿Verdad? Entonces, te va a buscar Ricardo Peralta en el Acrópolis, ¿eh? Te la va a hacer de jamón. Y está grandote. Tendré mucho gusto en saludar. ¡Eso! No, es personajazo, Ricardo. Personajazo. ¿Y eso es un techo o va en crecimiento? Va creciendo porque, mira, nosotros, los equipos que andamos con Claudia, estamos concentrados en el trabajo, pues atendiendo la estrategia general, las indicaciones del coordinador estatal, Renato Molina, ¿verdad? Pero también cada equipo le pone su plus. Ya. El equipo nuestro cree mucho en el esquema de las reuniones informativas, porque brinda la oportunidad de exponer por qué. No somos gente que haga campañas concentrado en la imagen, en el nombre, sino procuramos explicar cómo vemos al país y por qué vemos a Claudia como una opción para continuar este proceso que se denomina Cuarta Transformación. Es decir, es la enorme ventaja de tener proyecto. No necesitamos en ese sentido utilizar la estrategia tipo Peña Nieto, basada en productos artificiosos, exactamente, ¿no? Muy plásticos, muy prefabricados. Entonces creo que la gente está trabajando con una característica que debemos preservar. Lo estamos haciendo de manera tal que no nos lastimamos entre nosotros. Que cada quien está hablando lo positivo de su opción. Sin deteriorar. Se echan cremita antes. ¿Verdad? Sí, exactamente. Sí, no te llevas al proctólogo ahí, porque ahí sí, sin cremita, ¿verdad, proctólogo? Hay como repellado. De Ricardo Monreal, ¿cómo lo ves aquí? A tu paisano, sí. Pues tiene un proceso decadente inevitable, ¿no? Ya no va a salir Saúl en tus noticieros. No, bueno, ni modo. O sea, tengo años teniendo una visión diferente a la de mucha gente. O sea, Ricardo tiene todavía una gran influencia en la prensa local. Pero yo creo que tiene un proceso de decadencia de su liderazgo político. Sí, ¿En términos de estructura o de aire? ¿O ambas? No, yo creo que en términos de que él no ha estado presente en la vida política zacatecana de manera que le permitiera agarrar hilos realmente, conducir. Y por otro lado, pues el zigzagueo desgasta mucho al zigzagueante. Sí, eso es contundente. Cada vez es más madura la mentalidad de los mexicanos y quiere que su izquierda sea izquierda y que su derecha sea derecha. Exacto. ¿Verdad? Y eso es lo sano, eso sería lo idóneo. Cada quien sea congruente con lo que dice que es. Claro. ¿Verdad? No. Y creo que a él le afecta mucho esa trayectoria de ahorita sí, de mañana bamboleo. No. Exactamente. Órale. Uno de sus hermanos gobierna el Estado. ¿Cómo calificas tú el gobierno de David Monreal?
Mira, yo creo que es prematuro cuando apenas está iniciando. Hay decisiones que yo considero que están bien tomadas, como la de no endeudar más al Estado. Las finanzas creo que van por ahí, van por O sea, buen camino. no endeudar. Ese es un acierto desde mi punto de vista. Claro. Pero creo que hay cosas que no son congruentes con la cuarta transformación, por ejemplo. Me hace mucho ruido el magro aumento a los empleados públicos. Ya. 5%. En contraste con el aumento a la cúpula burocrática. En los municipios es hasta humillante que mientras que los jefes administrativos y los regidores incrementen sus ingresos en un 50%, Sí, le den el 3-4% a la base. A la base, ¿no? Eso va en contra del proyecto de nación que nosotros empujamos, ¿verdad? Y así hay más cosas. Ya. Fíjate que yo considero que desde el 2018, y supongo que vas a coincidir conmigo, existió este parteaguas ideológico en la política del pueblo, no en la política de las élites. Cuando el ciudadano encontró valor en su sufragio, porque se dio cuenta que tenía la capacidad de crear o ser parte de una alternancia. Y vemos en otros lugares de Latinoamérica, sobre todo, que existe esa consistencia en la alternancia. Chile es un claro ejemplo. Brasil podría ser un ejemplo. Uruguay es otro ejemplo. Argentina. Hay otros países que siguen cerrados en sus nichos de coto político. Digamos Venezuela, Nicaragua, el caso de Cuba, donde las democracias siguen siendo incipientes. Pero hay otros países, por ejemplo Chile, laboratorio del liberalismo en finales de los 70s, principios de los 80s, que después del golpe del Estado y después de la caída de Pinochet ha vivido ese proceso de alternancia. 4 años con la derecha, 4 añitos con la izquierda, 4 años y ahí va, ¿no? Y ahí va. En México apenas estamos realmente iniciando con la vida democrática en ese sentido. Porque si quisiéramos considerar los 12 años del PAN como alternancia, pues lo podríamos representar solamente en las siglas, ¿no, Luis? Porque en la práctica siguió siendo lo mismo. Sin embargo, toda esa consecución ha sido muy difícil de sopesar en tan solo 5 años de gobierno. En algún momento yo se lo pregunté al proctólogo: ¿cuánto quieres que Morena gobierne? Y me dijo que 80 años. Le dije: no, espérame, güey, pues si no queremos tampoco otro régimen dictatorial, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Va a clonar a Andrés Manuel o qué? Vamos a conservar. Al oso también lo va a clonar. También. Lo va a congelar al oso. Como el meme, ¿va? Sí. Descongélenme ya que uno de los nietos de Andrés Manuel gobierna. Sí. ¿Cuánto crees tú, desde tu perspectiva, que sería el tiempo idóneo para realmente ver plasmada una transformación de fondo? Porque no solamente es una cuestión de estructuras o institucional, es una cuestión cultural en este país. Mira, no hay democracia, hay democracias. Ya. A mí me parece que es más autoritaria la respuesta del gobierno francés a sus ciudadanos cuando salen a la calle a protestar, claro, que la que da el gobierno cubano cuando salen a protestar. La brutalidad de los franceses es infinitamente más contundente. Oye, es de los belgas. En Bélgica también. Entonces creo que aquí hay mucha propaganda. Me agarra un poco de salud. Hay mucha propaganda, hay mucha mentira, ¿verdad? Ya. Entonces, y nos venden la falsa idea de que hay un solo modelo de democracia. En ese sentido, eso que entendemos por alternancia lo vivió el PRI durante los 70 años como movimiento pendular, que dentro del mismo PRI, que a veces inclinaba a la izquierda, que a veces a la derecha,
No, Pero ahora el diseño estructural del PRI. se trata, Para simular. no tenemos por qué alternar proyectos contradictorios. Tenemos que lograr la victoria de uno de los dos proyectos, o el oligárquico que encarna el frente opositor, o el proyecto de transformación en sentido popular, Ya. que es la cuarta transformación. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un proyecto de nación. Ahí no hay democracia. Independientemente del partido que gobierne, la nación está por encima de los partidos políticos. Yo creo que allí la vida pública vive el amaciato del poder económico con el poder político. Ah, no, eso sí es innegable. Entonces, la democracia en Estados Unidos es espejismo, Ya, es más ilusión que realidad. ya. Y cada país debe construir su propia democracia, sus particularidades. No, está. Pero en el caso mexicano, la tarea de erradicar la corrupción es de una generación, no de un sexenio. Ya. No, hay una generación. Hay mucho, está empezado, apenas está empezado, pero no ha culminado el cambio de régimen. Una parte del viejo régimen sobrevive en la Suprema Corte, Sí, en el INAI, sí. ¿verdad? Y otra parte está siendo renovada. ¿Sí? Sí. Pero Saludos a Norma Julieta. no es equilibrio, no es división de poderes, una situación en donde una parte del Estado sabotea lo que hace otra parte del Estado. Así es. Por eso necesitamos nosotros. O sea, imagínate el poder judicial usado como contrapeso político. Es absurdo. Es absurdo. Y sin embargo, Así está sucediendo. el Poder Judicial es responsable de una conducta, desde mi punto de vista, muy antisocial, porque se prestó gravemente a detener las obras como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, con el propósito de que se tarden más tiempo, de desgastar de que salga políticamente. más cara, y en combinación con un despacho que patrocina el grupo de la Coparmex, que lidera Claudio X. Y ese Poder Judicial pues necesita reformarse a fondo, Sí. porque se prestó no a garantizarle al ciudadano protección frente a los excesos del Estado, Claro. sino se ha prestado a ser instrumento político en contra de la política del poder que sí salió de la voluntad de los ciudadanos, que es el poder ejecutivo. Oye, y hay muestras tan burdas también del autoritarismo y que chocan con toda esta retórica del Frente Amplio de que miren, la 4T no hay transparencia, en la 4T hay incongruencias, en la 4T hay autoritarismos, cosas tan sencillas como el hecho de no querer transparentar cuánto ganan. Es algo increíble. Pero el INAI no se toca, ¿verdad? El INE no se toca. O sea, cosas... O sea, decir que Absurdas, una ¿no? institución Ridículas. pública no se toca es confesar que no se tiene idea de lo que es democracia. Toda institución pública es sujeto de modificable. reforma, claro. Y la Constitución le da en todo momento el derecho al pueblo a meterle mano a sus instituciones Claro, públicas claro. totales. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que esas son instituciones que nacieron para convalidar un modelo de sociedad que los mexicanos queremos cambiar. Yo creo en la transparencia, pero no creo en el INAI como garante de la transparencia. Es correcto. Uy, Son cosas distintas. yo te lo puedo decir por experiencia, Osito. 20,000 también. solicitudes de transparencia y te subes al INAI y te las Me niegan consta, y se hacen. nosotros también hemos Oye, intentado. y ahora que precisamente el ISAI, la par Zacatecana, ya va a empezar ahorita con la temporada de entrega de reconocimientos por transparencia, y te metes al Congreso, porque yo estuve tratando de checar algunos temas de transparencia por el tema que estuve manejando estos días de los 14,000 pesos que se van a gastar en peda los diputados, hazme el favor. Resulta que no han publicado ni siquiera la información correspondiente al segundo trimestre. Pero van a tener 10.
Van a tener 10. Y te metes, además, a las ligas del primer trimestre y ya no hay ligas, ya no hay links para poder ver la facturación. Cuando el año pasado, a principios de año, sí los podías ver y siempre las podías ver. Ahora ya no, las bajaron. Ya no puedes ver, ves el número de factura. Mira, esa cloaca, son cosas increíbles, ¿no, Luis? Esa cloaca en que se convirtió la legislatura local. Allá iba. ¿Cómo ves la legislatura local? Es una cloaca. Quiero mencionar que el ISAI le dio un reconocimiento por su transparencia a la legislatura de la estafa legislativa. Así es. No, yo aquí lo llegué a decir y en las columnas. Oye, los reconocimientos del ISAI los compras en cualquier kiosco de revistas, con todo respeto. Con todo y respeto. Entonces hay que tomarnos en serio. No es solo burocracia inútil. Así es. Como la de los órganos de control interno. Son como, te doy esto para que me autorices un poquito más de presupuesto el otro año, ¿no? Para construir apariencias. Y para tapar. Ajá. No, son cómplices, son tapaderas. Ahora, me preguntaba sobre la legislatura local. Sí, yo creo que hay un problema de fondo en México. El poder legislativo no tiene un mínimo de disciplina garantizada en su vida cotidiana. Y no es nada más la legislatura local. Son todas las legislaturas del país y la federal, incluyendo al Senado. Es decir, ni siquiera los partidos políticos tienen la capacidad de garantizar la conducta de sus miembros. ¿Sí? Se le puede salir de control con impunidad. El ciudadano mucho menos va a controlar la conducta de sus representantes. No hay control social, no hay control partidista, no hay control institucional sobre la conducta de los medios, de los legisladores. Cuando tú ves hoy lo que acaba de resolver la Suprema Corte, que dice si hubo omisión en el Senado por el caso del comisionado del INAI, y le entrega a otro ministro la tarea de elaborar una nueva ponencia, pues estamos ante un hecho que es cotidiano, la omisión de sus deberes, porque efectivamente el Senado no ha cumplido no solo con el caso de los comisionados, hay muchos nombramientos que no ha hecho y que ya se vencieron los plazos en el Senado. Decenas. Todas las legislaturas incumplen los propios plazos que ellos mismos se imponen. Aquí. Para ratificar a la secretaria de la Función Pública, ¿cuánto se tardaron? Sí, el órgano de control. La comisión de víctimas. No. El órgano interno de control. Que no sirve, Oso. No sirve. Es un florero. Pero. Es el florero de González Romo. Creo que ahí necesitamos localizar esa situación, ese gran hueco, para encontrarle un remedio. Porque el poder legislativo, para que sea verdadera representación popular, necesita niveles de productividad mínimos, necesita sanciones. Entonces, aquí en Zacatecas está llegando a niveles patéticos, sin liderazgo, ridículos, circenses. Sí, exactamente, está en una situación de mal gusto. Extrema, pero el problema es más de fondo, más allá de las personas. Mientras se pueda ser ratero sin pagar las consecuencias, allí donde se puede ser ratero sin pagar consecuencias, habrá rateros. De los abogados no vas a estar hablando, a propósito de que fue el día del abogado. Y en el caso aquí tenemos uno. ¡Ay, no! ¡Sí! Y mientras se valga desviar recursos, inventando empresas, con facturas falsas, sin que nadie responda por eso, te hablan, proctólogo. Va a seguir hablando eso, va a seguir habiendo eso. Y en la legislatura está sucediendo eso, porque no ha habido voluntad para enfrentar eso. El propio gobierno del Estado no tiene una política para esa corrupción. Y la más que evidente complicidad del órgano de auditor, de la Auditoría Superior y la propia Fiscalía. Imagínate el otro día la comparecencia del auditor sobre el tema del ISTESAC.
es que hemos detectado que se roban dinero de las cajas, de que pues esto, de las jubilaciones y enumerar una serie de situaciones. Y hay un inhabilitado en toda la historia de los funcionarios del ICESAC por un monto por 14 y 17 mil pesos. Un inhabilitado. Una caricatura Le de... dice, pues se han detectado tantas cosas. ¿Dónde están las sanciones resarcitorias? Las denuncias penales, las denuncias administrativas. Zacatecas vive una distancia con la legalidad que me recuerda mucho que en los 80 hubo un individuo que publicó un libro confesando sus crímenes y que por ese libro sigue recibiendo regalías, sobre todo de las películas que se filmaron sobre su historia, ¿no? Lo negro del negro Durazo. Que dice, yo he matado a más de 50 por encargos de políticos, que narra cómo hizo circular la droga en los sets de Televisa. O sea, es un libro muy revelador. Pero no pasó nada, al contrario, se convirtió En un bestseller. en un manual. En un manual. Eso te habla de la ausencia Ahí lo tienen en el PRI, así, guarda. de legalidad elemental. Bueno, aquí nadie ha escrito en esos términos, pero estamos viendo que efectivamente no hay instancias que hagan que Zacatecas viva un nivel aceptable de legalidad. Tú intentaste hacerlo como diputado. Les metiste gol ahí con la eliminación de las herramientas legislativas. Pero luego lo hicieron una reforma y lo trasladaron, el recurso, al capítulo 3000 y 4000. Pero ojo, Y ahora sigue operando. hay una gran diferencia. Ahora, todos los que lo hacen son detectados. Pero cuando estaban las herramientas legislativas, sabías que existían, pero no era posible que los agarraras. Sí. Esa es la diferencia. Pero pues ahora, o sea, ahora ya no hay mucha evidencia tampoco, ¿eh? Porque están ocultando mucha información. No. Mucha. Es muy fácil seguirles con con todo lo que documenten. Es muy sencillo, ¿verdad? Agarrarlos con los dedos en la puerta. Pues está la estafa legislativa y ya yo tengo un montón de documentación, pero no pasa Y nada. se sigue cometiendo. pasa Pero nada. no pasa nada porque no hay un compromiso decidido contra la corrupción de parte de los grupos de poder. Así es. Hemos vivido varios años en donde el político se dejó embarrar las manos. Y ¡Ay! ¡Qué coincidencia con el proctólogo! cuando está en el poder, Yo quiero que Loso Medina se ría. cuando tiene cargos públicos, Está muy serio, está muy serio. Está serio. si comete actos reprochables, estos se quedan ahí. ¿Sabes lo que se gana uno por exhibir actos de corrupción, no? Mínimo rayadas de madre. Y unas pinches miradas ahí en la legislatura de chingas a toda tu madre. Pero ¿sabes qué? A mí eso me alimenta. Me divierte. Es muy importante. Veo las miradas del diputado X, de Carla Valdés, te juro. ¿Verdad, proctólogo? Tú lo has visto, proctólogo. Pues, efectivamente. Pero yo hasta más me regodeo ahí en el pleno. Ay, hijos de la verdad. Pero no pasa nada, Luis. Pero hay que perseverar. Así son las luchas sociales. Regreso a la... Estar sin quitarle el dedo del renglón. Entonces a esa pregunta que te hacía hace un momento. Tú me hablabas de una generación. ¿Una generación crees que es lo idóneo para poder transformar esos esquemas? Oye, en este país, tener en la cárcel a Juan Collado no es enchilame otra. Tener al exdirector de Pemex, a dos exdirectores de Pemex en la cárcel. Tener en estos momentos el poderosísimo Manlio Fabio Beltrones en investigación. Está siendo investigado junto en con su Andorra, hija, ¿verdad? allá en Andorra. O sea, tener a generales de división en prisión por lo de Ayotzinapa. Creo que hay muchos avances, pero es imposible que un sexenio termine de erradicarlo, porque hay que cambiar muchas leyes y hay que modificar también la mentalidad de muchos. Claro. ¿Verdad? En Zacatecas, además de modificar leyes y modificar mentalidades, ¿cómo le hacemos para romper con esas cadenas de complicidad que se trasladan de sexenio en sexenio entre amigos, compadrazgos y familias? Porque además Zacatecas
por ser una ciudad donde se concentra el poder del Estado, en un hoyito que se llama Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas, bueno, y allá Ciudad Peluche. Pero hay una interrelación y una correlación en el zacatecano promedio. Tú conoces a aquel es familiar de no sé quién, aquel es primo, y las complicidades se van llevando así. ¿Cómo podemos romper entonces con eso? Yo creo que hay propuestas. Traemos gente de fuera que encaminan a eso. Una propuesta en la que yo creo mucho, inclusive la dejé como iniciativa de ley, es que en México debe cancelarse la prescripción de los delitos de corrupción. Ya. Porque eso sí modera las conductas. Sí. El hecho de que un político sepa que si dentro de 60 años le descubren que cometió ilícitos, va a ir a los tribunales, como sucede en muchos países. Sí. Pues le pasó al político más exitoso de Francia. Murió sumamente desprestigiado porque se descubrió al final de su vida que 40 años antes, cuando había sido alcalde de París, había tenido aviadores en su administración. ¿Sí? Yo creo que hay que bordar por ese lado. Cancelando la prescripción, me parece que tendríamos una victoria muy importante para eso. Y por otro lado... Pero luego tenemos fiscales carnales. Es que hay que fincarle responsabilidad a los fiscales. Yeah. Nosotros necesitamos fiscales en la cárcel porque hay fiscales que comiten delitos por acción o por omisión. Pero ahí está la gran piedrota. La Suprema Corte acaba de reconocerle el fuero al fiscal de Morelos. Así es. Que le da la Constitución de Morelos. Sí. O sea, otra gran... Oye, aquí en Zacatecas hasta el director del GIAPAS tiene fuero, sí. Hay que cancelar el fuero. A ti te van a dar fuero ahí en el Acrópolis. ¿Tiene fuero en el Acrópolis? Me asustó. Hay que cancelar los fueros. Esa propuesta de Andrés Manuel hubiera saneado mucho la vida del país. El presidente se lo propuso y finalmente encontró tal resistencia hasta en sus propias filas, hay que decirlo, que terminó nada más cancelando el fuero para la presidencia de la República. ¿Sí? Ese es el problema que esa propuesta es la que tenemos que hacer. Y hay una serie de reformas, pero hay que concebir la corrupción pública como una corrupción que solo se puede cometer con el concurso de otros. O sea, hay delitos que se pueden cometer individualmente, el hurto de una cartera, una violación. Es una persona solo la que lo comete, ¿no? Pero los delitos que se cometen en una Cámara de Diputados, en una administración pública, estatal, en una presidencia municipal, son delitos que son posibles gracias a que unos callan. Sí. ¿Verdad? Claro. Gracias a que concurren otros. Bueno, hay que castigar la omisión. Y hay que castigar a los jueces cómplices. Nosotros necesitamos ver a los jueces corruptos en prisión, no corridos. Y además por los procesos administrativos, los órganos internos de control, por ejemplo, que tanto que se presumió la creación, la reforma a la ley orgánica del municipio, del estado para crear los órganos internos de control, no sirven absolutamente nada. ¿Cuántas sanciones hay? ¿Cuántas? Díganme. Hay 58 órganos internos de control más el de Poder Legislativo, el Poder Judicial, de la Fiscalía. Apariencias. Son puras apariencias. Y a final de cuentas no se denuncian y no se exhiben porque son parte del esquema de negocio de las administraciones públicas. Yo te tapo porque yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer el mismo esquema. O porque hice lo mismo. O porque hice lo mismo. Y tú me ayudaste. Así es. Y es un esquema cíclico, ¿no? Circular. Yo conozco opositores que nunca pueden alzar la voz. No sé si te des cuenta de que para los opositores es muy fácil hablar de la corrupción de Segalmex, sí, pero callan la boca ante una corrupción de aquí. Claro. ¿Verdad? Claro. Saludos a Carla Valdés otra vez. Ese es el problema. O sea, creo que tenemos que seguir insistiendo. Finalmente, para eso son las batallas, ¿no? ¿Nos dará vida proctólogo para ver eso?
Ojalá. Para ver una Dinamarca mexicana. No va. En Dinamarca también hay En corrupción, todos lados hay corrupción. pero no hay impunidad. Pero además hay niveles. En Japón hay corrupción. En Así Estados es. Unidos hay corrupción. En Canadá, en todos lugares hay corrupción. Pero hay niveles y hay mínimos grados de impunidad. Aquí el asunto es que cuando se detectan corrupciones queden impunes. Sí. Porque es muy grave que algo que todo mundo sabe que sucedió, que nadie lo niegue, no se castigue. Es gravísimo, por ejemplo, lo que está sucediendo con lo de la estafa legislativa, Sí. porque está dando el mensaje que no pasa nada. Y los diputados por eso se vuelven a embarrar las manos, porque tienen la convicción de que no pasa nada. Tienen el manto protector del silencio. Porque esta legislatura ya tiene legisladores comprometidos con facturas falsas Sí. por la inacción. Está Yunuen, Zulema Yunuen, el finado Sergio Ortega. Y hay varios, ahí luego vamos a ir sacándoles. ¡Ay! Bueno, ¿ya cuánto llevamos, señor proctólogo? Un poquito más de los 50 minutos. Porque como le damos la hora a mi osito y que ya lo dejamos que vaya a su homilía. Porque tiene que informar a los zacatecanos cómo está, cómo va Claudia, que el país se está transformando. Ya trae su sotana, mi osito. ¿Eh? Es el papa de la iglesia obradorista de Zacatecas. Di algo. Nomás no se lo van a estos objetos. ¿Eh? Ay, ves que uno anda de un mamá. Oigan, pues además les recomendamos, si se quiere divertir e informar, vea a Luis Medina, le sale todos los días de lunes a viernes, llueve, truene o relampaguee, a las... O tenga cumpleaños una nieta, o se le case el oso, ahí está a las 8 de la noche, puntualísimo, con puntualidad inglesa, haciendo su noticiero, homilía. ¿Verdad, mi osito? En vivo y en directo. En vivo y en directo. Yo sí me lo aviento, Y ahí le comento al osito, de repente también le digo, no, también te la jalaste con esto, yo soñé. De hecho, el nombre... Ay, nomás se ríe. Y nomás se ríe cuando le hago los señalamientos. Le digo, no, qué bárbaro. Si uno también lee, si uno también se informa. Para que no te andes sentando encuestas de moscopía, osito, Porque luego te va a balconear muy feo. Bueno, pues ya vámonos. En el Facebook de José Luis Medina, que tiene como 20, el osito, pero ahí búsquelo. Es el que tienes como un banner con tu rostro así sonriente, ¿verdad? Es ese, donde transmites, ¿verdad? Sí. Muy bien, son 50,000 pesos por el comercial. En el de José Luis, En el de no José en el de Luis. Luis Medina. Al del En José el de Luis. José Luis. De José Luis. Ujú. Vientos. Pues un mensaje final, osito. Bueno, pues yo pienso que Vamos muy bien. estamos ante una decisión histórica, ¿verdad? Que vamos a tomar en el 2024, que en el plano nacional, pues creo que va muy encaminado. Pero creo que los zacatecanos tenemos que asumir la responsabilidad de construir un proyecto para el estado de Zacatecas, para tener dirección en nuestros esfuerzos. Creo que los zacatecanos necesitamos mejorar la calidad de nuestra clase política local, porque estamos en el riesgo de vivir esta etapa que se inicia de reindustrialización del país, de nearshoring, expuestos a que nos pase de noche. Zacatecas debe aspirar, por su ubicación geográfica, a ser un territorio plagado de parques industriales vinculados a la exportación. Debe procurar tener puertos secos, servicios aduanales acercados aquí. Hay muchas cosas por hacer, pero para eso necesitamos reconocer humildemente que nuestra clase política local ha sido desde hace años una clase política de mandados cortos, muy cortos, Acomodaticios. efectos del control autoritario de los destinos políticos. El caciquismo nunca deja modernidad. Es correcto. Ese Puro caciquito. Aquí truenan mis chicharrones nada más. y hay que Y ahí me la voy llevando. Y hay que Igual que la película, La Ley de Herodes, igualito. o sea, los pleitos políticos no son ideológicos, las diferencias. En Zacatecas
no son por distintas ideas, son choques de intereses mezquinos, ese es el problema. sí. Yo creo que hay que elevar el nivel y eso nos incluye a todos, ¿no? Claro, No me pongo a juzgar desde afuera, ¿no? claro. Creo que todos tenemos que hacer una autocrítica en este país. Y recuerde, Luis Oso Medina 27. Aquí ya lo destapamos. Vámonos, Recio. ¿O qué, proctólogo? ¿Qué lo destapaste? A ver. Ya o usted lo va a destapar. Como usted guste. Si usted quiere tener ese privilegio. Luis 27. ¿Sí te da miosito? ¿Cuántos años tienes? Qué gacho soy. Me volteé a ver como hijo de la llegada. 27, abuelo. Hay una cuestión, yo ya estaría totalmente retirado si fuera futbolista, pero soy político. Y el político es mejor con experiencia que sin experiencia. Es mejor con fracasos que con puros éxitos. Y con la edad se vuelve reflexivo, maduro, autocontrolado. Yo no pienso pues que esté llegando a la edad de, en un acto de responsabilidad, retirarme. Ya. Si fuera boxeador o futbolista, entonces sí sería un irresponsable si siguiera activo, si siguiera con propósitos. Entonces yo seguiré protagonizando la actividad política siempre sumado a proyectos colectivos. Ya lo escuchó, el Oso acaba de anunciar que lo van a congelar y lo van a descongelar dentro de 50 años para seguir activo. entre líneas es eso. Sería una buena experiencia. Nada más lo actualizamos, ¿verdad? Como software. Órale. Y así está el pedo ahora. Bueno, pues Osito, gracias por habernos acompañado. Un placer escucharte. Pues muchas gracias, Andrés. Y te sale muy bien la invitación a Titino, ¿eh? Sí. Ya, ¿cómo se llama aquel? Chicuto, ¿cómo? El sargento Chiricuto. El Chiricuto. No, es que el otro día lo vi con una casaca militar, ¿no? Sí, igualito. Sí, igualito. Sí, así es. Dejémoslo, mira, tenemos 50 y tantos podcasts echándole carrilla a los. Dejen que nos eche carrilla, bueno, no pasan. En el siguiente le volvemos a echar, pues, ¿qué pasa, mi proctólogo? Nomás dinos, cierra tú, vamos muy bien. Nomás di eso, Osito. Pues ¿a poco no? ¡Bravo! ¡Eso, Gia! ¿A poco no? ¿Qué hubo? Bueno, pues nos vamos. Estuvo muy interesante la charla de fondo. Cultura política. Con Luis siempre se habla de cultura política de fondo, no de forma. Así que siempre es muy interesante platicar con él, tomar un café con él. Nomás no se deje adoctrinar mucho por él, porque a los 15 minutos ya te quiere convencer y que firmes no sé qué la afiliación. No, 15 minutos con mi Osito y ya cuando, sí, porque luego te quiere canonizar y sabe qué tanto, ¿no? Te quiere bautizar en iglesia cuatroteísta. Pero bueno, gracias Luis. Gracias a ti, Andrés. Un placer. Y nos vemos a las 8. A las 8. ¡Eso! ¡Vientos! Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Déjenme decirles que no ha podido venir este funcionario que he preanunciado, pero lo vamos a quemar. El próximo jueves quedó de venir el fiscal general del estado. Sí, pero con una orden de aprehensión. Por eso te digo, ¿cómo le hacemos para quemarlo, proctólogo? O sea, si le decimos algo, nos cae aquí con orden de aprehensión. Ya mejor no. Ni diga que es proctólogo, porque lo va a mandar a cárcel por suplantar identidad y profesión. Como el doctor Ni Riviera. Bueno, gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Andrés Vera. Nos vemos en el siguiente podcast. Y además, les recuerdo que... Me puedo equivocar, pero no creo. Insurrecto.